Anda, señor, vení, vení. Está la portavoz del presidente Gabriela Cerruti. Gracias por venir. Vale, gracias por la invitación. Esto que dijo Macri, ¿qué reflexión te merece? A favor de Macri, sin entrar a debatir el inglés de cada uno, seguramente Absolutely tiene otro significado en inglés que... ¿no? Sí, a mí no me gusta igual el mal uso del español, me pone nervioso. Claro, por eso. Es una mala traducción del español de la frase de Munch. De todas maneras, que Macri hable del tema, o las expresiones ayer de Vidal o de Rodríguez Larreta, yo te digo sinceramente, todos son conocidas nuestras diferencias, y las mías en particular con ellos. Ahora, no creo ni que sean ignorantes ni que sean ingenuos. Y obviamente cuando estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de otra cantidad de cosas, no de si bloqueo a uno o no bloqueo a uno, ni siquiera de si hay trolls o hay bots. Estamos hablando del nuevo sistema de comunicación en el mundo que sostiene la conversación global, que toma decisiones como, por ejemplo, prohibir al presidente Trump o cancelar a Rusia. O sea, un día te cancelan a Trump, otro día te cancelan a Rusia. Que estamos hablando de algoritmos que están manejando la conversación global. Entonces, estamos hablando de algo mucho más profundo, de si yo, me molesta o no, como dijo ayer Vidal, que hablan en contra mío. A mí hablan, digo, en las redes soy trending topic todo el tiempo, digamos, y no ese es el problema, digamos. Cuando nosotros decimos, y lo dice el mundo, y lo dicen las organizaciones internacionales de periodismo y de comunicación, tenemos que ver de qué manera esta nueva conversación global que se forma en empresas privadas, porque el otro mito de la gran libertad de expresión, o sea, la gente usa Twitter y usa Facebook creyendo que son propios, ¿no? O sea, que es algo que poseemos. La verdad es que no, digamos. Tienen dueños, hacen fortunas, tienen dueños que son los hombres más ricos del mundo en este momento. Son los hombres más ricos del mundo, son hombres que toman decisiones políticas muy serias. El dueño de Facebook ha tenido que ir muchísimas veces al Congreso de los Estados Unidos. Desafían a las autoridades a las autoridades norteamericanas. En Twitter, prohibió al presidente de los Estados Unidos, lo canceló en su momento, cuando acaba de ser, ahora se tienen actitudes similares con Rusia. O sea, no es que hablo de uno o de otro. Lo que digo es un tema que preocupa al mundo. Todo esto es súper importante. Ahora, ¿qué tiene que ver con frenar la inflación y hacer un pacto de precios y salarios, que es lo que se supone que ayer estaban tratando de hacer? No se supone que ayer, yo después puedo tener mi propia visión desde la comunicación profesional de no hay que mezclar muchos temas, y cuando uno tiene algo que comunicar, tiene que comunicar solamente eso y no que haya tres discursos. Si querés, en el momento en el cual lo que estábamos comunicando era el Plan Argentina 2030. Ahora, lo que Gustavo Vélez estaba comunicando era cuáles son él presentaba al Consejo Económico y Social, cuáles son todas las áreas en las cuales se trabaja. Estamos trabajando en la Argentina productiva, que tal y tal cosa. Estamos trabajando en los temas de redes sociales en base a haber firmado el Pacto de Comunicación Democrática impulsado por Francia y por Alemania. Está bien, pero con la multitud que hay en las calles de Buenos Aires clamando por comida y por subsidios alimentarios, sí, con el dato de pobreza que acaba de salir. ¿Vas a hablar de un solo tema? No, con que esto aparezca. Digo, hoy Cecilia Moró dijo... Me dio vergüenza. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Cecilia. A mí me parece que tampoco tenemos que ir nosotros atrás de cómo convierten en agenda las redes o los medios algunos temas. ¿El que lo introdujo? ¿No fue él? ¿No fue Vélez? Introdujo 20 cosas distintas. Pero metió una imprecisión realmente muy vaga respecto a un tema sensible. Sí, y también libertad de expresión es un tema sensible. Yo no estoy de acuerdo en que pero no habló de libertad de expresión. No, pero dijo, estos son los temas en los cuales se está trabajando el Consejo. Está trabajando en producción, en esto, en cambio climático. ¿Le la oposición a cambiar de tema respecto de, por ejemplo, la gente que tiene plata sin declarar afuera? Está bien, bueno. El tema terminado, no tendríamos que haber estado hablando ayer del tema de redes sociales, esto lo tengo clarísimo. Ahora, si un ministro, como es en el caso de Gustavo Vélez, el presidente del Consejo, en una ponencia casi académica, dice el Consejo Económico y Social está trabajando en todos estos temas. En estos temas está trabajando con 40 universidades y haciendo foros internacionales por todo el país. Esto se traduce en el titular de un diario, que fue el que desató todo el resto, porque el resto ni siquiera lo escuchó, empezó a repetir lo que había dicho un diario, que era, Vélez anunció que el gobierno va a enviar un proyecto de ley para regular las redes sociales. Bueno, también hablemos del periodismo. ¿No? También hablemos del periodismo. Los políticos nos equivocamos en cómo comunicamos a veces. Ahora, estamos en un ecosistema periodístico en el cual cualquier palabra se transforma rápidamente en un título que es mentira y que hace que el resto de los diarios lo repita, la oposición salga a criticarlo, y cuando vos aclarás que era mentira, te dicen, no, retrocediste porque te criticamos. Ese es el ecosistema en el cual nos estamos moviendo ahora. Me hago cargo, es lo que hay, tengo que trabajar con ese ecosistema. La pobreza bajó, y eso es un tema mucho más acuciante, bajó del 42%, que había llegado al máximo, al 37,3%, sigue afectando a 17 millones de personas. Por supuesto. No es un dato para celebrar.
No hay un dato para celebrar con la pobreza hasta que no lleguemos a que no haya un argentino o una argentina pobre, y no es una manera de decir, digamos, por lo menos a que no haya una cifra razonable, si vos me querés decir, de bueno, es ese núcleo de pobreza estructural que vamos a tardar muchos más años. ¿Cuál sería el número que dejaría conforme Alberto Fernández al final de su mandato? No sé si hay un número que te deje conforme. Yo lo que te digo es que he trabajado en temas sociales toda mi vida y vos sabés que cuando se llega a determinada pobreza hay un núcleo de pobreza estructural más difícil 20, 25. de sostener, digamos. No, muchísimo menos. No, te estoy hablando de lo que es la pobreza estructural que no podés desarmar porque por cuestiones hasta de vivienda. Bueno, esa pobreza estructural no la pudo desarmar ni Cristina. Bueno, digo, de la postdictadura quedó ese bolsón del 20-25 como piso. Por eso, que es altísimo. Altísimo. Es altísimo, digamos. O sea, de todas maneras, lo que te digo es la cifra de hoy, que es altísima y que no es para celebrar, sí indica que estamos en el camino correcto, sí indica que es 1 millón menos de pobres, y eso sí es un montón. O sea, 1 millón menos de argentinos y argentinas pobres desde que la última medición hasta ahora. Eso implica que se crearon 1.800.000 puestos de trabajo y que esto es parte de que hayan salido estos argentinos de la pobreza, y que si este camino que estamos transitando de crecimiento, de generación de empleo, de crecimiento de la industrialización, de crecimiento de las exportaciones, logramos sostenerlo y continuarlo, digo, 1 millón de pobres menos cada vez que tengamos que anunciar una cifra de disminución de la pobreza, me parece que es el camino que tenemos que seguir. ¿Crees que en la próxima medición va a volver a caer? Porque ahora empieza a regir el ajuste del Fondo Monetario. Vos lo llamás ajuste del Fondo Monetario, nosotros no lo llamamos ajuste del Fondo Monetario. Sabemos que tenemos diferencias sobre ese tema, así que no las podemos debatir, pero yo creo que si nosotros... ¿Vos sabés lo que hubiera sido la pobreza hoy, mañana, pasado mañana, si hubiéramos caído en default? Y es contrafáctico. Bueno. Lo mismo que pensar qué habría pasado si el gobierno desde el primer momento hubiera negociado con más rudeza. Yo creo que el gobierno negoció con muchísima firmeza. El presidente cometió incluso algunas infidencias el otro día en un programa televisivo contando algunas cosas de la negociación que no habíamos contado hasta ese momento, como que efectivamente una semana antes de que venciera el plazo de un pago se le ordenó al Banco Central que quitara el débito automático que tiene el Fondo Monetario para cobrarse sus pagos, y que entonces eso provocó de alguna manera que se precipitara la discusión y el famoso apoyo de Sullivan y de Estados Unidos. Yo te puedo contar otras, digamos, discusiones que a último momento hacían que se trabara el acuerdo porque pedían cosas. ¿Qué cosas? El último día querían agregar una cláusula por la cual no podíamos nunca más tener una moratoria, por ejemplo. ¿Entendés? Y de estas... Durante toda la negociación, digo, alguna vez Martín Guzmán y el presidente Fernández contarán lo que fue esta negociación, que fue durísima. A mí no me quiere contestar preguntas Martín Guzmán, la verdad, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. No sé qué pasa, pero insistentemente no sé, nuestra producción... Mucho. Cada vez que hablamos de vos se aprecia mucho, sí, te respeta mucho. Es curioso porque le ha dado entrevistas a periodistas que son muy hostiles al gobierno por derecha. Quizás lo que incomoda sea otro tipo de crítica, otro tenor de crítica. La verdad que este gobierno, si hay algo que no le incomodan son las críticas. Tenemos críticas de todo tipo y color, de adentro, del gobierno, de afuera del gobierno, y damos todos los debates y damos todas las discusiones. Mirá, digo, inventó el presidente este cargo de portavoz con el cual no se pueden quejar más de que no se contestan preguntas, porque los tengo hartos contestando preguntas. Más allá de cómo lo llamemos, si ajuste o no, sí. ¿Crees que en la próxima medición la pobreza va a ser más baja aún con los condicionamientos que impone el Fondo Monetario? Yo creo que nosotros entramos ahora, ojalá se pueda sostener, porque además, digo, efectivamente no son excusas. Cuando uno es gobierno nunca hay excusas, porque lo que hay que hacer es resolver sobre la situación que te tocó. Nos tocó nos tocó 2 años de pandemia, nos tocó ahora la guerra en Ucrania, con lo cual sobre estas situaciones que tenemos que resolver, ahora nosotros estamos viendo cifras de crecimiento, ¿no? De crecimiento de la economía, no solo los 10 puntos del año pasado, sino que el primer bimestre de este año fue altísimo, cifras de crecimiento del empleo, digo, casi 2 millones de puestos de trabajo creados, ¿entendés? Es mucho, es un montón. Hace muchos años que en la Argentina no se creaban en tan poco tiempo 2 millones de puestos de trabajo. ¿Sabés qué es lo que a mí me preocupa? Sí. Vos ves que en la comparación segundo semestre del 2019, digamos, sí. que puede tomarse como el punto de partida del Frente de Todos, contra el segundo semestre de 2021, que es este último dato que se conoció hoy, hay más empleo. Sí. O sea, ya se recuperaron todos los empleos perdidos. Se recuperó y se crearon más. Se crearon más que los que se cayeron durante la pandemia. Se cayeron durante cuarentenas la pandemia. Y demás. Estamos mejor que... Bueno, tenemos un índice de desempleo que no teníamos desde el 2017, creo, ¿no? Exactamente, sí. El mejor momento de Macri. Ahora, tenemos también, además de más empleo, tenemos más pobreza y más indigencia. Bueno, la pobreza y la indigencia acabas de tener el primer dato de que empezó a bajar, y eso es porque está repercutiendo la creación de empleo, ¿no? Los datos, digo, la pobreza cae más tarde, porque primero crece la economía, se crean los empleos, ¿sí? Y ahí va cayendo la pobreza. Y bueno, eso es lo que indica el camino. Mira, ¿hay dificultades?
enormes. Digo, se crea empleo, pero los salarios no alcanzan, obvio. Es que eso es la conclusión que saco. Vivimos con la... Veo que hay más empleo, y no es que, o sea, hay más empleo y más gente que busca, con lo cual es doblemente buena la noticia para la actividad. Nosotros lo que tenemos pero después que hacer, hay más pobreza. Está bien, pero digo, nosotros teníamos que, digo, como viste, si decís el caminito, bueno, teníamos la pandemia, teníamos que conseguir la vacuna y que se vacunara a todo el mundo, sucedió. Teníamos que firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sucedió. Teníamos que lograr recuperar los empleos que se perdieron en la pandemia, sucedió. Teníamos que lograr poner a Argentina en marcha, 10% de crecimiento, capacidad industrial que cada vez crece más. Exportaciones, tuvimos unas cifras récord de exportaciones históricas, no de los últimos años, las cifras más altas de exportaciones de la historia. Este año, con toda la crisis de Ucrania y con lo alto que está el precio del gas y del petróleo en el mundo, por suerte vamos a tener que importar menos gas porque estamos teniendo mucho más autoabastecimiento de gas. Todo eso, obviamente, no te va a cambiar la matriz de un día para el otro, pero sí te indica que estás en un camino en el cual vamos creciendo. Cuando salió el proyecto de ley para cobrarle este impuesto extraordinario a los que tengan bienes sin declarar en el exterior, vos dijiste que el gobierno todo lo ve como una buena idea, el presidente también. Por supuesto. Es más, lo conversó con la vicepresidenta. Ah, sí, eso es una noticia. Sí, con Martín Guzmán también. Bueno, la vicepresidenta planteó este proyecto públicamente en el acto que compartió con el presidente el 10 de diciembre y después de eso, en varias oportunidades ellos conversaron de este proyecto. Ah, no ahora, no ahora. Ahora sigue la incomunicación. Pero el presidente estaba, sabía que este proyecto había que presentarlo, incluso sabíamos que o se presentaba por Senado o se presentaba por diputados, porque era un proyecto que la vicepresidenta quería presentar y con el cual estábamos de acuerdo, que lo había mirado Guzmán también en su momento y la FIP también, porque bueno, forma parte también de otra herramienta más que puede tener la FIP para un trabajo que está llevando adelante muy bien Mercedes La oposición Marcó dice que es un blanqueo más, que no tiene importancia, que no suma nada. Bueno, es la que va a tener que votar, digamos, es un proyecto de ley. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar buscar los acuerdos necesarios, como lo hemos logrado con el Fondo Monetario, como lo hemos logrado en tantas oportunidades. Ahora mismo Sergio Massa ha convocado a una especie de acuerdo de grandes temas en el Congreso, esperemos que eso también pueda funcionar. Estamos intentando llevar adelante de verdad, por alguna vez, en la Argentina una política de Estado que nos trascienda, ¿no? Yo vengo de la presentación del ministro Culfas del Plan Productivo 2030 y la verdad es que estamos pensando por primera vez, por lo menos desde que yo participo más cercanamente de los gobiernos y de la política, en pensar en un proyecto a largo plazo y salir de estos círculos viciosos, ¿no? de endeudamiento, crisis, pobreza y después ver cómo pagamos o no pagamos. Entonces, empezar a pensar, ordenarnos y pensar a largo plazo. Es algo que seguramente, vayan a resolver ustedes, pero ¿hay una posibilidad de que coordinen mejor esas diferencias internas en el gobierno para no dar esta imagen permanente de Pimpinela, no sé, de pelea así como novelesca? A ver, yo creo que todo es según cómo se lo cuente, ¿no? Digamos, esto es una coalición en la cual hay muchos acuerdos, que son los acuerdos que nos llevaron al gobierno en el 2019, que son los acuerdos que nos unen hasta biográficamente, ¿entendés? O sea, nosotros venimos todos de una misma historia, de las mismas, como digo siempre yo, venimos de las mismas plazas, todos, ¿no? Digamos, nos hemos encontrado siempre en las mismas plazas, nunca hemos estado en la plaza equivocada, todas las diferentes fuerzas que forman en este momento el Frente de Todos. Tuvimos una disidencia muy fuerte, puntual, con respecto a qué hacer con el proyecto, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Quedó clarísimo, quedó expresado, se votó. Cada uno votó de la manera que consideraba que tenía que votar. Es un tema. Si vos me Perdón, preguntás, ¿y Alberto ahí siente que ganó? El presidente siente que necesitábamos esta ley porque era una ley que él había mandado al Congreso, porque era la primera vez que iban a poner, a vos que te interesa tanto el tema de la deuda externa, tu documental del 2001 y todo eso maravilloso, bueno, la ley que nosotros mandamos al Congreso y que fue por la cual ahora se votó, establece que nunca más un gobierno va a poder, como hizo Mauricio Macri, endeudar a la Argentina por varias generaciones por una decisión absolutamente individual, como había sucedido antes, cada vez que la Argentina se endeudó con el Fondo Monetario Internacional. A mí me parece que es tremendamente virtuoso que esa ley exista, que se haya dado ese debate en el Parlamento y que se haya tenido que votar, ¿no? Digamos, esperemos que después no venga algún otro gobierno y derogue una ley por DNU, como nos ha pasado en otras ocasiones también ahora. Entonces, que la ley haya salido del Congreso y que el board haya votado casi por unanimidad en realidad por algunos que no votaron, no es que votaron en contra, nos parece realmente que es importante. Además de saber y de sentir la diferencia de lo que vos decís y crees,
que hay muchísima gente en el mundo en la cual nosotros confiamos en su mirada y nos sentimos empáticos con su mirada, que sostiene que nunca hubo un acuerdo así, de hecho que se equivocó el Fondo Monetario Internacional, que se equivoca Estados Unidos, que por qué nos dejan firmar un acuerdo así donde no nos comprometemos a nada de lo que habitualmente quiere el Fondo Monetario que nos comprometamos. Y de hecho la crítica de la oposición, no de la izquierda, sino de la derecha en la Argentina, es que tiene que le falta, ¿no?, al acuerdo con el Fondo. Por eso votó en contra de López Murphy, por ejemplo. Totalmente. Ahora, la última tiene que ver con esto, justamente. El viernes pasado, cuando dio a conocer su staff report y aprobó en el directorio el pacto con Argentina, el Fondo Monetario hizo una serie de advertencias, de consideraciones que ya son como muy tempranamente una señal de que no va a ser un lecho de rosas. Nadie nos prometió un jardín de rosas, claro. Nunca. Gobernar la Argentina no es atravesar un jardín de rosas. Pero va a ser una renegociación permanente porque el fondo dijo ya... Va a ser una renegociación permanente, pero digo, estamos en una situación del mundo, Alejandro, vos sabés mucho más de economía que yo, digamos, así que vos sabés que estamos en una situación del mundo en el cual si la guerra de Ucrania no termina, probablemente en muy poco tiempo estemos viviendo en una economía mundial como no conocimos hasta ahora, ¿no? Digamos, o sea, digo, hoy, ¿cuánto va a estar el precio del gas mañana o el precio del petróleo? Digo, frente a eso, Argentina está tomando decisiones y está moviéndose de una manera que no puede menos que decir, bueno, estamos activos. Acabamos de cerrar el acuerdo con los panaderos para que el precio del pan se mantenga en determinada franja, a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar de lo que voló la tonelada de trigo. Digo, estamos tomando medidas para que se retrotraigan los precios. Estamos en una mesa de conversación a nivel presidencial con los industriales, con los empresarios, con los sindicalistas, para llegar a un acuerdo de precios y salarios. En esa renegociación permanente con el fondo, ¿no nos pueden colar nuevas condiciones? Digo, ya el fondo está diciendo, en el último parrafito del comunicado, dice, algunos directores pidieron que... Sí, bueno, y fracasaron. Pidieron y fracasaron. El acuerdo es el acuerdo y es el acuerdo que firmamos, y si fuimos capaces de sostener esa discusión, y después preguntan por qué tardó tanto. Tardó tanto porque podríamos haber cerrado en 5 minutos. Tardamos 2 años porque peleamos cada párrafo, porque discutimos cada párrafo, y cuando digo cada párrafo es cada párrafo, ¿entendés? O sea, porque se discutió primero y se peleó primero qué entraba y qué no entraba, y se discutió después cómo se escribía. Digamos, Anoche, ¿no? Parrilli, que estuvo acá en Brotes Verdes, insistió con lo que dice el proyecto de ley del impuesto, que también te quiero preguntar algo más sobre eso, pero el proyecto de ley dice en sus considerandos que el acuerdo con el fondo es malo y que no se lo va a poder cumplir en estos términos, y que por eso ellos proponen este tipo de herramientas para que lo paguen los que lo tienen que pagar. Yo creo que está muy bien que la Argentina recupere aquello que se fugaron, lo que no pagan. Sabemos, y lo dijo el mismo Fondo Monetario Internacional y lo decimos nosotros permanentemente. Yo había hecho, cuando era diputada, no sé si vos te acordás, un relojito que tenía cada vez que hablaba en la banca y eso, que contaba cuánto iba subiendo la deuda externa por minuto a raíz de lo que estaba haciendo Macri en ese momento, digamos. Por eso ahora hoy se cumplen 40 años de la marcha del 30 de marzo y la verdad es que... Pan y trabajo. Pan, paz y trabajo, y yo... He marchado contra el Fondo Monetario Internacional desde que empecé a hacer política en el 82, con lo cual, digo, a mí no me están contando nada. Ahora, en esa situación y con la deuda que habíamos heredado de Macri, con la situación en la que estábamos, y sabiendo que en un país, como vos decís, con 40% de pobreza, un default implicaba que a los 2 meses teníamos 80% de pobreza y que nosotros no nos podíamos permitir ser el gobierno que llevara a la Argentina a ese desastre, es que peleamos como peleamos y conseguimos el mejor acuerdo con el fondo. Y sobre ese mejor acuerdo con el fondo, que era la situación de estabilidad que necesitábamos para dar el resto de las peleas, estamos dando estas, que es más crecimiento, más producción, más trabajo, y generar también más confianza, ¿no? Porque también me parece que falta un poco de eso, ¿no? Esta sensación de desánimo, ¿no? De está todo mal, sale todo mal. Bueno, la verdad es que no, nos cuesta muchísimo en este ecosistema de medios transmitir aquellas cosas que están bien, pero son un montón. Gabriela, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias por la invitación.